Hola audiencia de Mauri Film TV, nos encontramos con Sander Mena, director del actual Museo Garífuna en la Buga Livingston, desde ya invitados todos a un mes de su inauguración para hablar en torno a la actividad que se acaba de dar en relación a la que se llevó a cabo anoche en la inauguración allá en el Parque Municipal. Bienvenido, Sander. Gracias por la invitación y asimismo gracias por dar cobertura a estas actividades que son muy importantes, no solamente para la juventud, sino que también son importantes para reivindicar a cada una de las culturas afrodescendientes de la región. ¿Qué le ha parecido el ingreso de estos jóvenes ya provenientes de más de 50 países esta tarde en el museo? Lo considero exitoso. Igual está la explicación brindada por los compañeros de este museo, por los integrantes de este museo, así mismo por su persona. Realmente muy importante, ¿verdad? Uno de los puntos que resalto más en ello es que gran parte de ellos venían con esa intención de poder aprender sobre la cultura garífuna y también aprender dónde nos originamos y cómo se originó la cultura. Vimos el interés por parte de cada uno de ellos desde ya deseando entrar, pero a pesar del calor que hizo esta tarde, pues ellos tuvieron esa mentalidad fresca para poder aprender de lo disertado. Sí, y realmente son uno de los puntos que rescatamos, ¿verdad? Y incluso también este museo ya a casi un mes de haberse inaugurado, también estamos tomando notas de las mejoras que podemos hacer para ello. No, algo más para agregar para Mauri Film TV. Realmente primero agradecer, ¿verdad?, a Mauri Film TV, que ha estado desde el día cero, ¿verdad?, en este proceso también del Museo Garífuna La Buga. Asimismo, recalcar la invitación para cada una de las personas garífunas de Livingston, incluso los que no están acá en Livingston. Realmente es muy importante que podamos aprender y conocer sobre nuestra historia, sobre nuestra costumbre y nuestra cosmovisión. Muchas gracias, Sander. Adelante. Gracias, Mauri. Muchas gracias. Seguimos dándole cobertura. Esta noche estaremos nuevamente en el Parque Municipal. También estará el servicio evangelístico allá en el Gimnasio Municipal. Bueno, seguimos adelante. Luego volvemos mañana para estas actividades que se están dando dentro de Livingston, organizado por ONECA y organizaciones filiales, presidido por licenciada Ingrid Gamboa. Muchísimas gracias. Será hasta en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Nos vamos fuera.